Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar con la variante de los 4 peones. Si recordáis tenéis un vídeo que creo que subí ayer en el que habíamos visto en esta posición tanto la jugada alfil e2, que era la tercera más jugada, que contestábamos con c por d4, como la jugada d por c5, que contestábamos tanto con caballo a6 como dama a5. Ya sabéis, las dos eran posibles, caballo a6 era la que le gustaba más a la máquina, dama a5 es la más jugada según la base de datos. Bueno, aquí las blancas vamos a ir ya con la jugada principal, que es d5, ¿vale? Les atacamos el centro, aquí avanzan el peón, ganan algo de espacio y de momento se quitan de esos problemas. Ahora el centro de las blancas es estable y rápidamente lo vamos a golpear con la jugada e6. Existe alguna otra jugada, pero bueno, esta es la principal y la que en principio nos va a dar una buena partida. Rápidamente estamos tratando de cambiar nuestro peón de E por el de D5 y buscar temas por la columna E y bueno, intentar aprovechar esa falta de desarrollo que tienen las blancas, ¿no? Que bueno, algo les tenía que costar poner los 4 peones ahí en esa disposición tan agresiva. Después de esto ya vamos a ver varias opciones de las blancas. Aquí vamos a ver primero una jugada mala, pero que tenemos que saber contestar, o al menos que nos suenen un poco los temas que hay. La primera que podríais estar pensando es qué pasa si e5, ¿no? Nos está atacando el caballo, pero bueno, si le como, luego retoma, me puede meter un peón en d6. Bueno, vamos a ver que tiene bastantes problemas las blancas en esta posición para sostener todo el centro. Este avance ya se está sobreexpandiendo demasiado. Primero vamos a tomar, obviamente si aquí toman de caballo no hay ningún problema, ¿vale? Ese peón en f4 no está nada bien situado, no aporta nada. Tienen que comer de peón y rápidamente nos vamos a ir a g4. Ya estamos metiendo presión sobre el peón de e5. Las blancas tienen que hacer algo con esto. Un par de opciones, si deciden defenderlo, vamos a continuar atacándolo con caballo d7, ya la presión es bastante fuerte. Si quieren continuar defendiéndolo con dama e2, simplemente vamos a capturar aquí en d5. Mencionar que c por d5 es una jugada bastante mala, podemos comer directamente todo, aprovechando que después de dama por e5 vamos a tener torre 8 y ganamos la dama. Primer truco que existe en la posición siempre que quieran defender con ese dama e2. Otra opción es que nos coman de caballo, que por otro lado es bastante más lógica, pero aquí vamos a poner la torre n8 igualmente y continuar con la presión sobre el peón de e5. Si las blancas enrocan, que por otro lado es su mejor jugada, que puede dar algo de miedo porque nos están poniendo la torre en la misma columna que la dama, no pasa nada. Nos podemos comer este peón aprovechando que ahora, si os fijáis, todas las descubiertas de este caballo, que una vez se cambia todo podrían ganarnos la dama, están controladas por la dama, así que no hay ningún problema. Una vez nos deja que el caballo, nos lo comemos. Vale, eso por un lado. Aquí, cuando tratan de defender ese peón de 5. Otra opción más agresiva es que nos jueguen con alfil g5, tratando de desviar la dama y desarrollar una pieza a la vez. Aquí vamos a aprovechar para llevar la dama a b6, desde donde estamos poniendo un ojo en el punto b2 también. Dama e2, que defiende el punto e5 y el punto b2 simultáneamente, y caballo d7, continuamos atacándolo. Ahora alfil f4, que tiene algo más de sentido, puesto que ahora si comiésemos aquí el peón de d5... podrían llegar a jugarnos caballo por d5, nos estarían ganando un tiempo sobre la dama. ¿Vale? Entonces, aquí, después de esto, vamos a jugar f6 y ahora la dama, si os fijáis en b6, está bastante bien dispuesta, defiende el peón de e6 y bueno, simplemente aquí vamos a minar el centro de las blancas y estamos bien, tenemos una posición ligeramente mejor. Vale, esto era todo con este e5 que, bueno, ya os digo, no es la mejor jugada, pero os puede sorprender. Quién sabe, en una rápida o lo que sea, no tenéis tiempo para pensarlo y ya cometéis un error y os meten el peón de d6 ahí hasta el fondo. Vale, después de e6 vamos a ver qué pasa si d por e6. La segunda jugada más normal después de alfil e2. Aquí existen dos posibilidades, podemos comer tanto de peón de f como de alfil, siendo algo mejor, en general más jugada y mejor valorada por la máquina, ambas cosas, tomar de peón de f. Si comemos de alfil, el problema es que nos vamos a dejar ahí en la casilla de 5 libre para que un caballo salte en algún momento o no la ocupen, ¿vale? Aparte de un peón retrasado en d6 ya para toda la partida. Tenemos cosas, obviamente, también el alfil en e6 presiona algo en c4, defiende f5, bueno, yo qué sé, puede ir a g4 también clavando el caballo, pero en general es algo más desventajosa para nosotros. Después de esto vamos a comer con el peón de f, ahí, f por e6, controlamos la casilla de 5
Y ahora alfil D3 es un desarrollo normal para las blancas, quieren enrocarse, y caballo C6. En estas posiciones, si recordáis, cuando nos hacían el ataque de los 4 peones, debilitaban bastante las casillas negras las blancas y rápidamente corríamos a ocuparlas o a hacer daño por ellas. Ese es el objetivo de caballo C6, una jugada de desarrollo muy normal que además planeamos aquí dirigirlo a D4. Después de enroque, que es una jugada normal, aquí ya caballo D4. Ponemos el caballo en una casilla muy molesta y las blancas tienen, bueno, básicamente un par de opciones. O se comen el caballo o no. O continúan con el desarrollo con ese caballo ahí molestando. Vamos a ver qué pasa si caballo por D4. Aquí vamos a tomar y después de esto caballo B5. Nos tocan el peón de D4 y lo defendemos con E5. Aquí la mejor jugada es F por E5, pero vamos a ver qué pasa con otras jugadas de las blancas. ¿Qué pasa si F5? Aquí simplemente tenemos la intermedia A6, expulsamos ese caballo a A3, desde donde no tiene ninguna casilla que nos deba preocupar. Y ahora vamos a tomar en F5, a jugar E4 y en esta posición ya estamos ganando. Fijaos que centro ahí con E4 y D4 estamos muy bien. Aquí aprovechando que podíamos hacer esa jugada. Este F5 era mala. Otra opción que tienen las blancas es dama B3, ya poniendo un ojo en esta diagonal, amenazando una descubierta con C5. Así que vamos a jugar alfil E6, una jugada de desarrollo y además bastante lógica. Evitamos ese plan. Ahora las blancas pueden jugar dama B4, tocándonos el peón de D6 y caballo E8. En esta variante nos vamos a ir un poco para atrás, pero luego vamos a contragolpear. La clave es que en algún momento vamos a expulsar ese caballo de B5. Después de caballo E8 nos pueden jugar F5 aprovechando que ahora nuestro avance E4 no es posible. Aquí tenemos que comer y ahora, como os digo, alfil C8. Nuestro avance E4 de momento no es posible puesto que no tenemos ningún caballo en F6 ni nada que apoye ese avance. Aquí después de alfil C8 las blancas tienen que continuar con su desarrollo, tampoco tienen nada más y ahora es cuando va a empezar nuestro contragolpe. A6 y una vez se retire el caballo A3, bueno, pues aquí varias jugadas. Podemos continuar con B6, que era la que recomendaba la máquina, ya poniendo este peón a salvo y bueno, y luego continuando con el desarrollo. Podemos jugar caballo F6, bueno, podemos hacer bastantes cosas y ya tratar de realizar nuestro avance E4. En esta posición estamos algo mejor también. Vale, a ver, eso era aquí, con esta, vale, con esta de dama B3. También otra opción que tienen las blancas es tomar el peón, simplemente. Después de lo cual van a hacer C5 y alfil E6, la jugada más lógica. En general nuestro alfil en E6 está muy bien, además controla esta diagonal que se había quedado débil. Después de esto dama C2, puede seguir la partida, ya os digo, estas jugadas puede haber más, estas son bastante normales de desarrollo, simplemente que conozcáis que la partida está equilibrada. Este rey H8 en general pues es una jugada buena, es como rey H1, jugadas que una vez se ha abierto la diagonal de nuestro enroque, pues en general nos va a venir bien hacerlas antes de que nos metan algún jaque por ahí y nos ganen algo. Después de esto os puede estar preocupando caballo D6, que bueno, ciertamente es una buena jugada por parte de las blancas, que contestaríamos con B6. También es posible aquí simplemente jugar con dama C7 y quitarse, y ese caballo en realidad tampoco está amenazando nada de momento y vamos a intentar meter presión sobre el peón de C5, pero lo podéis meter directamente con B6 y a B4, A5, aprovechando que A3 podemos comer el peón de B4 y no pueden retomar porque la torre de A1 está colgando, ¿no? Nadie la está defendiendo. Esta es una opción. Si os meten el caballo ahí, otra es que os hagan alfil G5, nos vamos a quitar de esa clavada que es molesta y después de caballo D6 podemos jugar con A5, evitando B4. Aquí un tema que tenéis que conocer en general en la India de Rey. En este caso funciona por motivos tácticos, porque tenemos un alfil B5 molesto, pero bueno. En general, siempre que os hagan A3 podemos hacer A4 y ya estamos frenando todas esas expansiones mediante B4. Aquí simplemente si nos hiciesen B4 podríamos comer al paso y arruinar la estructura de peones a las blancas en muchos casos. Incluso, bueno, en este caso además perderían el peón, ¿no? Pero en general el objetivo es arruinarle la estructura de peones. Esto sería un error. En este caso funciona por motivos tácticos porque tendrían este alfil B5 que simplemente nos comeríamos la dama y ahora no sería posible comer ese peón de A4 por D3 y las blancas no pueden defender el peón de C5 y el alfil a la vez. Eso sería con este A3, una jugada normal podría ser B3, previniendo estas jugadas de A4, simplemente si hacemos aquí A4, pues nos podrían avanzar el peón a B4 y ya estaría perfectamente defendido todo.
Y bueno, podemos continuar con B6 y nuestro objetivo en esta posición es minar la defensa de ese caballo de D6 aquí en esta posición. Disculpad que se me había olvidado mencionar aquí que, bueno, alguna opción en la que las blancas no comen ese caballo de D4. Bueno, antes de nada, alfil E3 sería una jugada mala por caballo G4 y ese alfil no tiene ningún sitio donde dirigirse, simplemente tendría que volver, así que no hay ningún problema, o entregarlo por un caballo. Así que alfil D2 y después de esto vamos a continuar con un desarrollo normal. A6 controlando la casilla B5, poner los saltos del caballo, rey H1, las blancas se quitan de algún posible jaque, alfil D7 y ahora las blancas nos hacen E5. Vamos a tomar y bueno, hemos perdido la casilla E5 donde tenemos un caballo bastante molesto que vamos a tratar de expulsar, pero a cambio las blancas tampoco nos han sacado nuestro caballo de D4 que también es igualmente molesto. La partida pondría a continuar con alfil E8 evitando que nos cambiasen ese alfil. Dama E1, dama C7, llevar una torre al centro. Bueno, una partida normal con posibilidades para ambos bandos. Ahora sí que sí, esto es todo con aquí, vamos a ver, aquí en esta posición con D por E6. Vamos ya con alfil E2, que por otro lado es la más jugada en esta posición. Aquí si no nos han tomado en E6, vamos a aprovechar para tomar nosotros. Tomamos un par de posibilidades aquí principales para las blancas, siendo C por D5 la más normal. Vamos a ver qué pasa si E por D5. Aquí las blancas nos darían la posibilidad extra de desarrollar nuestro alfil a F5, desde donde vamos a intentar cambiar alguna pieza mediante el control de la casilla E4. Lo que os digo, enroque y ahora caballo E4. Aquí las blancas prácticamente no tienen nada mejor que comer. Y después de esto, si quieren continuar con el desarrollo, la mejor jugada es alfil D3, lo cual nos va a permitir cambiar en estas posiciones en las que tenemos menos espacio un par de piezas, lo cual siempre nos va a venir bien, y ahora continuar con nuestro desarrollo, con caballo D7. En caso de que las blancas nos quieran hacer F5, bueno, tenemos la posibilidad de hacer aquí, cambiar una pieza más con caballo E5. Y después de esta serie de cambios nunca va a ser tan fácil para la blanca realizar el avance F6, que está bastante bien controlado, siempre que mantengamos nuestro alfil. Vale, esto era una posibilidad. Ya os digo que no es lo más normal que nos coman con el peón de E. Lo normal es que nos coman con el peón de C. Y aquí voy a recomendar la de torre E8. He visto alguna más y por supuesto hay jugadas, hay más jugadas, pero bueno, esta mete presión directamente sobre el peón de E4 y ya fuerza a que las blancas decidan sobre él. Básicamente o lo avanzan o lo defienden, ¿no? Tienen mucho más. Hacer alfil D3 ahora para defenderlo pues tendría bastante poco sentido después de haber hecho alfil E2. Además de que podría existir algún C4 en alguna posición y luego llevar el caballo a 6, C5 con ganancia de tiempo. Entonces aquí las dos formas pueden ser caballo D2, es una de ellas, si optan por defenderlo, de las más lógicas. Vamos a aprovechar para jugar caballo a 6. Estamos planeando hacer C4 y caballo C5 presionando ese peón de E4 un poco más. Enroque podría continuar y C4, aprovechando que las capturas, bueno, si capturan de caballo simplemente va a caer ese peón de E4 y si capturan de alfil, caballo C5, ahora estamos amenazando ese peón y las blancas pueden ya equivocarse con torre 1 y defenderlo. Este peón ya tiene difícil defensa. Y ahora vamos a aprovechar el tema de caballo G4 en combinación con un alfil D4 jaque. Estamos entrando en la casilla F2 con consecuencias fatales. Aquí ya estamos ganando, de hecho. Si las blancas frenan esta amenaza con E5, dama B6, renovamos la amenaza además con descubierta. Esto es un desastre para las blancas. Aquí estamos ganando. Para que veáis la delicadeza también de esta posición, ¿no? No se puede comer esos peones tan fácilmente mientras está el centro colgando. Aquí rey H1 podría ser una jugada. Esta es más normal, ¿no? Se quita de esos temas, previene todos los jaques. Y ahora, bueno, un par de posibilidades. Aquí podemos jugar con B5, sosteniendo ese peón, aprovechando que también tampoco se puede capturar porque estaríamos comiendo el peón de E4. En caso de que el avance, vamos a tomar. Y bueno, esta es una secuencia que os he puesto aquí simplemente con la que vamos a cambiar todo. Dama por D5. Aquí os podría preocupar este alfil F3, pero bueno, podemos tomar la dama primero y luego clavar este alfil. En caso de que nos tomen la torre de A8 con su alfil, tomamos nosotros la torre de D1. Y ningún problema, posición equilibrada. En esta posición hemos logrado eliminar este peón de D. Luego otra opción, en vez de este B5, podríamos hacer también caballo C5, yendo a por el peón de E4.
¿Desventajas que tiene? Bueno, que nos pueden hacer este 5. La posición va a estar equilibrada igualmente, pero se les va a quedar un peón en D5 pasado que puede llegar a ser molesto. También puede llegar a ser una debilidad. Eso, yo que sé, ya lo tenéis que juzgar vosotros lo que os interese más. Peón por E5, aquí vamos a comer, y caballo por C4. Y esta es la posición. Después de torre E8, bueno, pues si os fijáis, estamos igualados de material. Las blancas tienen un peón en D5 que, lo dicho, puede ser muy débil o muy fuerte dependiendo de cómo juguemos y de nuestra habilidad. Vale, esto es todo. A ver, con este caballo de 2, defendiendo el peón. Otra opción que puede existir aquí es que nos jueguen con E5. Vamos a capturar primero y después de que nos capturen, caballo G4, nuestra jugada típica en esta posición, metiendo presión sobre el peón D5. Ya veis que siempre vamos a estar presionando el centro de la blanca, nunca vamos a parar, ¿no? No nos vamos a permitir que lo consolide. Ahora las blancas, al no poder defender este peón, porque lo estamos atacando con 3 piezas y defendiendo él con una, o sea, daría igual lo que hiciesen, podrían hacer alfil F4 y nos lo comeríamos igual. La idea de las blancas en esta posición es sacrificar un peón con E6. Aquí vamos a tomar y nos van a meter D6. Ahora las blancas tienen un peón de menos, pero tienen un peón también metido en D6 a modo de cuña que va a mermar bastante nuestro desarrollo. Después de esto podemos continuar con caballo C6, una jugada de desarrollo, desde donde además planeamos ir a D4 en algún momento, o a E5, y las blancas pueden continuar con alfil G5. Jugada que si no conocemos nos puede dar un poco de miedo porque, bueno, si nos retiramos nos están metiendo D7, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, podemos retirarnos, ¿vale? Dama B6, ahora estamos poniendo un ojo nosotros también en el punto B2. En caso de D7 simplemente podemos comer, ahora entrar en B2 y estamos amenazando la torre y el caballo a la vez, aquí estamos ganando. Comer el alfil de D7 no ha sido suficiente para las blancas. Por eso tendrían que jugar caballo A4, defendiendo ese peón de B2, y podemos dar un jaque, aprovechando que la única jugada razonable es alfil de 2, ir a E4. Ahora, si os fijáis, ese avance de D7 no es posible porque simplemente no lo comerían. Las blancas, caballo por C5, ahora sí están amenazando D7 y dama de 5, amenazando el caballo y el peón de B6. Y bueno, al final va a caer una de las dos cosas, normalmente el peón, llegando a una posición equilibrada, aunque como podéis ver, tampoco es simétrica, así que con posibilidades para ambos bandos. Vale, eso sería aquí con este sacrificio y este 5. Eso sería todo con esta variante de alfil E2. Por último, vamos a ver en esta posición la opción en la que las blancas nos hacen alfil de 3 directamente, ¿no? Que tiene bastante lógica. Si con alfil E2 se han encontrado con el problema de que no defendían suficientemente bien el peón de 4, ¿por qué no hacer alfil de 3 directamente una jugada de desarrollo parecida al alfil de 2 con la que encima defendemos el peón de 4? Se va a encontrar con algún problema, también os lo digo. Tomamos el peón de D5 y aquí si nos comen de peón de E, simplemente no tendría sentido, ahí el alfil estaría mejor colocado en E2. Después de torre 8, simplemente volver a E2 sería una pérdida de tiempo. Nos han colocado la torre en E8 y cubrirse de otra pieza facilitaría bastante nuestro ataque. Esta no es la idea de las blancas, quieren comer de peón de C y aquí sí es cierto que el punto E4 está bastante bien sostenido. Atacarlo directamente va a ser más difícil, pero lo vamos a atacar por el flanco, sacrificando algún peón. Si las blancas quieren comerse los peones, van a tener que desviar piezas de la defensa del punto E4. Y aprovechando que no están enrocadas, vamos a tener bastantes temas. Primer tema, si caballo por B5, ¿qué pasa? Aquí vamos a lanzar también el peón de C4. Vamos a sacrificar 2 peones a cambio de comernos el peón de E4. Si las blancas no quieren comerse ese peón y mantener el de E4 con alfil C2, vamos a tener bastante compensación y seguir presionándolo con torre 8, caballo C3 y, bueno, en caso de que queráis recuperarlo ya directamente, con alfil F5 se puede recuperar aprovechando la clavada, metiendo mucha presión. Aquí también podemos jugar dama B6, tratando de, bueno, no buscamos recuperar ese peón inmediatamente y evitamos que se enroquen las blancas. En cualquier caso, estamos bien aquí en esta posición. Si las blancas deciden comerse este peón de C4, nosotros nos vamos a comer el de E4 y vamos a tener bastante compensación a cambio de ese peón de E4. Compensa bastante los dos que hemos sacrificado nosotros, tanto el de C como el de B. Después de esto podrían continuar con enroque, dama B6, jaque y, bueno, se tienen que cubrir de alguna forma, si no estaríamos metiendo caballo F2 y ganando la partida.
Y una vez se cubran vamos a hacer este alfil A6 y a cambio de un peón vamos a tener un desarrollo bastante rápido. En caso de que la blanca nos coman, simplemente vamos a comer. Y bueno, después estamos llevando ese caballo también a la acción, llevando las torres, y las blancas no tienen un fácil desarrollo porque ese alfil de C1 tiene que estar pendiente de la defensa del peón de B2. Tienen que gastar bastantes tiempo en evitar esos problemas, además de que nuestro alfil de G7 sigue estando ahí y un B3 puede ser peligroso. Por eso aquí tenemos suficiente compensación por el peón. Otra jugada que podríais estar pensando es alfil por B5, en la que ya directamente podemos comer ese peón de E4 aprovechando un truquito. En caso de caballo por E4, que tampoco es que tenga mucho más, dama 5 jaque, y aquí un par de posibilidades. Si se cubre de alfil, con alfil de 2 nos comemos el alfil de B5, ya hemos recuperado la pieza, y ahora una vez nos coman el peón de D6, tomamos en B2 con buena posición. Otra opción, que las blancas salgan de paseo con el rey, tomamos el alfil y ahora caballo por D6, parece que nos están ganando un peón, y de hecho nos lo están ganando, pero tenemos mucha compensación a cambio. Dama 6, y si os fijáis es un peón a cambio de que el rey de las blancas esté bastante desprotegido y tengamos mayor desarrollo. Y además, de nuevo, mismo tema que antes, este alfil está bastante atado de la defensa del peón de B2. Vale, por eso ese alfil B5 también ya hemos visto cómo solucionarlo. Y por último vamos a ver qué pasa si E5. Aquí vamos a tomar y caballo G4, metiendo ya presión sobre el peón D5. Ese peón ya no se puede defender fácilmente. Ya habéis visto antes las maniobras. En caso de que lo defiendan, continuamos atacándolo, aprovechando además que el rey aún no está enrocado. Si alfil por B5, vamos a tomar en E5 y llegar a esta posición que, bueno, está equilibrada. Ese peón de D5, como os he dicho antes, pues depende de cómo juguéis, podemos atacarlo y acabar comiéndonoslo y llegando a un final mejor, o puede acabar siendo una cuña del blanco imparable. Pero de momento en esta posición aún las posibilidades están igualadas para ambos bandos. Bueno, y eso era todo en este vídeo en el que hemos visto este avance de las blancas con D5 y hemos finalizado el ataque de los 4 peones. Muchas gracias por verlo, ya os espero en el siguiente.